poder saludar a la audiencia en radio, en Televisión Vida, poder saludar a los internautas también desde nuestra app o desde YouTube. Un abrazo, soy Juan Carlos Parra, no me oigo nada en absoluto, mi micrófono. Y ahora saludaré a Jonathan, ahora. Yo creo que les ha silenciado a nuestros invitados. Esto es una entrevista especial. Aprovechamos la visita y el ratito con unos queridos hermanos, con unos queridos amigos. Los voy a presentar a continuación. Y en los mandos tengo ya a Jonathan, que él es el culpable de que no me escuchara. ¿Cómo estás, Jonathan? Pues aquí un poco apurado por ver que no te escuchabas, pero bien, contento de recibir pues buenas visitas, ¿no? La visita hoy, ahora los presentarás tú mejor que yo. Así que bueno, pues no, sí, contento. Solamente te estoy dando primero para que te pongas rojo. Ajá, vale, gracias, hombre. Y tenemos con nosotros a José, Esteve y Sonia Torres, son pastores en Sátiva, como decían en 1, 2, 3, son pareja residentes en Sátiva. Y hemos pasado por Torrevieja, aunque no tenemos nada allí, pero hemos pasado viniendo para aquí. Que siempre ese era uno de los premios, ¿no? Sí, un apartamento en Torrevieja. ¿Cómo está ahí José, Sonia? Están pasando el enlace, por supuesto, a sus hijos, a Joan, ¿verdad? E Irene. Joan e Irene, sí, que sí. Aquí donde los veis tan jóvenes, pero tienen hijos ya criados, ya una en la universidad, otro saliendo. Los dos. Uno saliendo ya casi. Prácticamente, sí, casi en las prácticas de la policía, ¿no? Sí. Qué bueno. Ahí está. Bienvenidos, de verdad. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué vamos a compartir? Pues un poco de todo, de nuestra vida, de lo más grande, lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Vosotros sois naturales de Sátiva, los dos? Yo no. Sí, pero ella no, cuenta. ¿Y de dónde no, yo soy de Valencia, en realidad. En realidad nacida en Madrid, un poco por accidente. Okay. Fue algo a ver, cuenta, que tu madre le pilló por allí. Sí, no. Mi madre fue a dar a luz allí por un problema familiar que tenía con la familia de mi papá, que no tenían muy claro si era hija de él. Oye. Entonces ella, con su inteligencia natural, dijo: yo voy a demostrarles que es hija de Alfredo, que se llamaba mi padre. Ajá. Y se fue allí a dar a luz para que la familia de él me vieran enseguida. Y enseguida que me vieron dijeron: sí, es hija de Alfredo. No, los son genes esas cosas no engañaban. Son esas cosas de las madres, tremendo. No sé, inteligencia ¿Verdad natural. que sí? Igual que cuando vas a dar a luz empiezas a arreglar la casa de repente. A Vanessa le ha pasado a veces que cuando se acerca ese momento a limpiar pero limpiar embarazada limpiando las persianas, lo que a veces haces, yo qué sé, una vez cada tanto. Y es que ya viene, ya estás preparando el nido. Y tú sí de Sátiva. Sí, yo sí. Ahí siempre y ahí seguís viviendo. Mi padre de allí, mi madre de un pueblo de las montañas, de allí del interior de Valencia. Y allí salí a Valencia capital a estudiar, conocí a Sonia, luego nos fuimos a Cataluña, en Barcelona, cerca de Barcelona, unos añitos, que fue muy bien. Ya nos recomendó el pediatra: los padres jóvenes tienen que pasar unos años solos. Y nosotros decíamos: ¿qué dice este hombre? Si lo que necesitamos es ayuda. Y qué va, tenía razón el hombre. Y yo creo que hay consejos que... Como para que no críe la abuela o el abuelo no críen al niño, ¿no? Sí, hay mucha sabiduría ahí, había mucha sabiduría. Sufres más, pero... Te curtes. Sí, te ves ya como que es tu compañera ideal, sí o sí. Y él tiene que ser mi compañero ideal, le creo a Dios, creo lo que dice la Biblia, ante el reto no salimos de aquí. De la vida y de la familia. Sois licenciados en biología, ¿verdad? Y aunque servís al Señor como pastores, también servís al Señor con vuestra propia academia de enseñanza. ¿Cuántos alumnos tenéis ahora? Uy, pues no sabría decir, pero alrededor de 50 en total, entre niños, adultos. Bueno, ahora con las restricciones al 50% de aforo. Pero sí. ¿Qué tiempo para la enseñanza tan especial os habéis tenido, me imagino, como todos los docentes, que meter de lleno con el Zoom o con el Skype o con las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí. Ahí. Además en forma de sprint, porque nos pilló a todos, ¿verdad? En todas las áreas, todos los trabajos. Sí. Que en un mes tuvimos que ponernos las pilas sí o sí. Y bueno, faltaba tiempo, faltaban horas al día para ajustar todo. Bajamos un poquito la música, Jonathan. ¿Y cómo fue lo de conocer al Señor? ¿Fue en vuestra etapa estudiantil? Háblanos un poquito, primero Sonia, de tu vida. A ver, Sonia, ¿cómo estabas antes de conocer a Cristo y cómo fue lo de conocer a Jesús? Pues yo era una bomba. Yo tenía días muy buenos y días pues más malos. Entonces pues era una persona bastante extrovertida y bueno, mi vida un poquito complicada en la niñez, como estaba explicando, ya mi nacimiento fue algo... profético, ¿no? Sí, prácticamente, porque a mí ni me esperaban, ¿no? Dicho por mi propia madre, aunque en realidad sí, luego me he enterado que ella... En aquel tiempo resulta que se encontraban algunos bebés en la basura. La gente pues que no quería los bebés que tenían, y ella decía que muchas veces salía y decía que no me encontraré yo una chiqueta, que se dice en valenciano. Como con ganas de ser madre. Como con ganas de ser mamá. Lo que pasa es que la relación de mis padres fue un poquito tortuosa. Mi papá era soltero, recién llegado de una provincia del interior, de Palencia, con P. Muy provinciano. Ajá. Mi mamá más curtida, había salido de una relación que no le había salido bien, muy joven, y ya tenía una hija. Entonces, claro, ellos en aquel tiempo se conocieron, se enamoraron, decidieron ser pareja y con fidelidad. Se pusieron a vivir juntos, pero claro, no existía el divorcio. Estoy hablando de años 60. Claro. Entonces, claro, lo pasaron mal. Mi padre policía, mi mamá pues tenía que atender a la hija, su familia no la aceptó. Entonces fue un tiempo duro. Y cuando ya no esperaban nada en ese sentido, porque ya eran grandes, mi mamá pues 42 años, fíjate, vine yo. Bueno, los 42 años de entonces no son los de ahora. Los 42 de ahora son como los 32 de entonces. Exacto. Ahora sí. no es tan inusual tener hijos mayores, pero para aquel entonces era ya 42 años, ya casi la edad de ser abuela. Exactamente. ¿Cuánto te llevas con tu hermana? 26. Wow, 26 años. Fíjate. O sea, ella estaba casada y con un hijo cuando yo nací. Ya era abuela tu madre. Exacto. Realmente. Exacto. Fíjate. Sí, fue abuela y madre después. Sí. Otra vez. Sí, ¿Y siguieron juntos tus padres? Sí, siguieron juntos. Lo que pasa es que mi madre muere cuando yo tengo 3 años. Oh, no me digas. Ella muere, una muerte repentina, decidió operarse de apendicitis, o sea, una operación sencilla, pero en el momento pues se ve que no tomaron las medidas adecuadas para conforme ella tenía la circulación. Ahora se pincha una cosa que se llama heparina en la barriguita para que no tengas tus coágulos, todo, y ella pues se ve que tuvo un coágulo después de la operación, inesperado, y después de 2-3 días estar en casa de lo más bien, le dio un paro. ¿Tu hermana mayor entonces hizo la función de madre para ti? No, desgraciadamente no tuve esa ayuda. Ella es otro carácter, ya tenía también su propia familia. No, mi papá se ve un poquito solo en ese tiempo, además desplazado de su familia de origen, como he dicho, que era de Palencia. Y bueno, pues me cría él junto con una señora que viene a casa y que hace las labores un poco en la casa, y ella fue la que me dio un poco el cariño. Fíjate. De esa mamá que no tenía. Mira, ¿muchos años estuvo entonces en casa trabajando? Pues hasta que murió mi padre, que murió cuando yo tenía 14. ¿14? Sí. ¿Y entonces te vas a vivir con tíos? Me voy a vivir con tíos a Madrid. A Madrid. A Madrid. Me desarraigo totalmente de Valencia de golpe. Y nada, y me voy con una tía... Siendo adolescente, 14 huérfana añitos. De padre y madre. Sí. Qué duro, Sonia. Sí. Eres una guerrera tú. Superviviente. ¿Cuánto tiempo estás en Madrid? En Madrid 3 años. No aguanté más. Lo intenté, pero no aguanté. ¿Y regresas a Valencia? Sí, regresé a Valencia. Yo pude conservar mi piso de infancia.
te queda como herencia a ti. Sí, y entonces pues regresé allí. Inicié la carrera ya. Tiene mucho mérito, que sacaste tu carrera y todo. Sí. Tenía claro que sí, que quería estudiar y que quería avanzar. Y nada, y mis tías me soltaron, claro, no tenían otro remedio. Eran pues muy tradicionales, familia muy católica, muy de la época, claro. Muy políticamente afín sí. a Franco y estas cosas, ¿no? Y claro, ahí había un poquito de choque con la manera de enfocar la vida. Ajá. ¿No? Con la tuya. Sí, claro, que yo quería tener pues en otra, claro. ¿Y por qué la biología? Pues porque no entré en medicina, realmente. Pues no hubo una vocación. Como muchos que no pudiendo llegar a una entran a otra. Pero te gustó luego. Me gustó mucho, disfrutaba. Y te gustó cosas que encontraste en la universidad también, sí. Veo. Sí. También la vida me sorprendió con... Jonathan, pero bueno, esa tos... ha sido sin querer. Te has atragantado, vale. Es que la pregunta se lo merecía. Sí. Qué bueno, porque ahí os conocéis en la Facultad de Biología de Valencia. Ahí nos conocemos. ¿Qué años tenías tú? Segundo de carrera, pues 21. 21. ¿Fue un flechazo, José, o...? No teníamos nada que ver. Yo era, pues bueno, así normalilla, diría yo, pues de la fiesta y tal, pero más bien una chica pues normal y él era pues un friki. Un friki. O sea, un friki pionero. Hoy te dirían friki, en aquel entonces rarillo, ¿no? Exacto. Luego ya dije, anda, esto tiene nombre. Extraño. Si tiene nombre, tiene tratamiento. Entonces, ya me quedé tranquilo. ¿Por qué eras un friki? A ver. Bueno, porque... te gustaba Dragon Ball, exacto, El Señor de los Anillos. Era toda aquella época de que la televisión ya se estaba abriendo a culturas, ¿no? Como la japonesa. A ver, Dragon Ball, Señor de los Anillos, llevabas el pelo largo. Sí. ¿Verdad? Claro. Vale. Sí. Sigue. Mira, tenía que haber traído una foto. Algún día. Era Sota Caballo Rey. A ver, Irene o Joan, si estáis viendo, escuchando, mandadnos por WhatsApp una foto. La de la boda. Echad mano ahí de recuerdos de álbumes y nos mandáis alguna foto y esto sale, claro. Yo estaba pensando, porque es entrevista especial. Claro, esto ya es una especialidad muy una tuya. Una excavación arqueológica. No. Esas son de 2 o 3 horas, pero ahora vale. Háblanos un poquito de tu vida muy diferente. Sí. Tu vida muy diferente. Sí, una vida casera, en mi familia, en el mismo pueblo. Y un chico pues recogido de casa, no me atraía la fiesta. O sea, yo recuerdo de que lo típico que vas a algún sitio con primos, esto, lo otro, y dice, oye, que tienes que probar fumar. Y yo decía, pero es absurdo, pero voy a probar, venga, va por pesados. Probé y dije, qué absurdo. Y vale, perfecto. Qué bueno. ¿Vale? Entonces hay cosas que, oye, Dios te protege, digamos, de forma innata. Y luego hay otras cosas que te tienes que proteger tú, curtirte en el Señor, ¿no? Pero que decía, bueno, también más introvertido, eso te hace más introvertido. Eso decías, te que libra sois tan de peligros, diferentes. pero sí, exacto. Con un grupo de amigos, pero que bueno, que viene a ser como tú, ¿no? Como uno mismo. Para bien y para mal, ¿no? Entonces luego pues... y solo se jugaba rol. Era lo que había. Era el tiempo. Era lo que había. Era la imaginación. Totalmente. Sí. Y yo me adapté ahí al rol y bueno. Sí, claro, ahí 21 años. Y bueno, hay que conocer esto, pues esto, va, una experiencia más. ¿Qué te gustaba hacer en los juegos de rol? A ver. De todo. ¿De todo? Sí. Gandalf o... Bueno, todo inventado, todo personaje. No, era muy creativo. Era director de juego muchas veces, porque era muy creativo. Ya prometía, entonces. Sí. Claro, sí. En realidad todos los juegos son una práctica, ¿no? Y tú abocas ahí la imaginación, experiencias o lo que te gustaría. Y bueno, gracias a Dios eso fue una etapa que luego cuando conocimos al Señor,
pues Dios dijo, vale, pues hasta ahí. Claro. ¿No? Lo que has hecho, te ha servido o no, y ahora pues vamos más a la práctica, a lo real. Pero el pelo largo le siguió un tiempo. Sí, todavía. Bueno, ya sabéis, a ver, ¿a qué teléfono? Me lo mandáis a mí mismo, Joan, Irene, y ahí lo pasamos a los técnicos y sale la foto. Claro que sí. Pero, ¿por qué la biología? ¿También segunda opción o ibas a por ella? No, yo iba a por la biología. O sea, yo buscaba el sentido de la vida, ya directamente. O sea, ¿qué es la vida? Esto se dice, voy a estudiarlo. Estudiar la vida. Voy a ver la vida, de dónde sale esto, cómo se desarrolla, en qué consiste. Y hasta el día de hoy, o sea, lo que pasa es que con el Señor ya te da el sentido de la vida. Pero la curiosidad y la imaginación que yo tengo ahí, ¿no?, innata, pues necesitaba algo, y el algo era el planeta, o sea, y uno mismo, ¿no? Porque, wow, saber que tienes una responsabilidad con tu vida, que es esto que te ha sido regalado, qué vas a hacer, ¿no? En qué consiste, si estamos gobernados por sustancias químicas, por instintos, o hay algo más. Hay tantas teorías y tantas cosas. Sí, hay incluso un determinismo dentro de la ciencia, de que somos reacciones químicas y la respuesta genética, aún nuestras decisiones ya nos vienen marcadas. Exacto. Entonces, pero yo exploraba todo, hasta la posibilidad de las conjunciones planetarias. Y, oye, ¿por qué no? Energías y tal. Así que muy fan de Cuarto Milenio también, me imagino. ¿No? Sí, lo que pasa es que ya me pilló convertido y ya lo vi venir. Y dije, bueno, algunos sí, otros no. Bueno, y tercero de carrera, me imagino que sería tercero de carrera cuando empezáis a ser novios por ahí, ¿no? ¿21 años o...? Sí, en segundo empezamos a salir, como en noviembre, ¿no? Sí. Y nada, y luego pues... Ya veo que conocéis a Cristo en pareja. En pareja. O uno fue primero y otro después. Prácticamente a la par. ¿Cómo fue eso? A ver, ¿quién os habla? ¿Qué estaba pasando en ese momento en vuestros corazones? Sí, pues los dos éramos de un contexto de colegio católico español, ¿no? Yo un poco más acusado porque era del Opus Dei encima, o sea, era de los fuertes heavies. Sí. Y quiero decir que, bueno, aunque sientes que realmente no era tu lugar, ¿no? Pero gracias a eso también se desarrolla un poco la inquietud espiritual, ¿no? Durante la infancia. Claro. Y uno pues tiene ciertas experiencias y hay algunas que encajan bien y otras pues que no quieres saber nada, ¿no? En mi caso pues era de lo que no quería saber nada, me acuerdo que era del control. El control que ejercían para mí los tutores, sacerdotes y demás, ¿no? Sí. Y bueno, y la mayor parte de mi adolescencia pues prácticamente no hago caso a la religión, ¿no? Estoy más distanciada. Por mi familia pues sigo siendo, digamos, católica en el sentido de ir a alguna misa, tal, pero ya hasta ahí. Pero realmente sí que biología nos dio un poco de inquietud a la hora de preguntarnos muchas cosas. Y en una de esas, pues me acuerdo que estudiábamos juntos y sobre todo cuando se acercaban los exámenes era un momento de pensar en todo menos en lo que tenías delante de los apuntes, ¿no? Y entonces le dábamos ahí pues a la bola de preguntarnos cosas, de inquietudes que nos salían. Y en una de esas semanas... noches de desvelo, noches de exámenes. De desesperación, de por qué no habré estudiado antes. Sí, exacto, de cafeteras. Pues se convierte, acepta a Cristo una catequista que él había tenido en la adolescencia. ¿Por qué se confirmó? Yo no me llegué a confirmar. Entonces él... le impacta mucho que esta chica se hubiera hecho protestante porque era de las que guiaba al cura a lo que se tenía que poner. O sea, con todo detalle. La mujer estaba ahí involucradísima en todo, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que puede hablar con libertad porque ella lo habla en su testimonio, ¿verdad? Claro.
ella tiene una experiencia espiritual muy fuerte con el mundo de las tinieblas, del ocultismo, desde herencia. Como que tocó algo por ahí. De herencia le venía de su mamá, y ella pues ponía manos, leía cartas, etcétera, ¿no? Haciendo una mezcla con también su fe católica. Catolicismo. Exacto. Y entonces... Eso es muy de España, eso... Sí. Vas a un santero y por supuesto tienen ahí de todo, y mucha gente que cree que tiene un don dado por Dios y no conoce que la palabra de Dios habla en contra de la adivinación y sí, de hecho consultar muertos, etcétera. Ella le preguntaba al sacerdote, y el sacerdote, bueno, le daba algún libro para que fuera leyendo, pero no se atrevía mucho. Que conviviera con su don. Que tenía un don. La otra gente que estaba en el ocultismo le decía, eso es una bendición de Dios, eso tienes que trabajarlo y tal. Y vino a encontrarse con la única persona que le dijo, eso no es de Dios. Y claro, cuando se encontró con una mamá del cole, que tenían las hijas en la misma clase, que la confrontó así, como diciendo, me da igual lo que pienses, no quiero quedar bien contigo, te tengo que decir, esto no es de Dios porque lo dice la palabra. Ahí le impactó. Dijo, y le agarró como un sofoco, como decir, ¿cómo se atreve, ¿no?, a decirme? Pero por otra parte decía, es la única que por lo menos ha sido sincera, ¿no? Sí, o sea, se la está jugando. Y se lo podía decir con la palabra, o sea, ella le cogía la Biblia y le mostraba. Y ella lo veía que era la Biblia. Un argumento de autoridad. Exactamente. Y en un momento que ella con su hija presencia una manifestación en que la hija está sufriendo porque está viendo cosas, ¿no? Entonces ella, en su desespero de madre, como diciendo, mi hija no puede recibir esto, ¿no?, se agarra a las palabras de la mamá del cole. Si esto es supuestamente una bendición de Dios, y lo que yo le estoy abriendo la puerta es algo positivo, ¿por qué estoy sufriendo yo? ¿Por qué está sufriendo mi hija? Exacto. Y me da esto miedo y este tipo de terror, ¿no? Claro. Ella, la manifestación fue que la hija estaba en el comedor y le dijo, mamá, esos que están ahí, ¿quién son? Y su madre dijo, ay, no hay nadie, o también lo veía, no recuerdo bien en este momento, pero claro, entonces cuando ella vio que su hija heredaba lo mismo que ella había heredado, dijo, no quiero que pase por lo que yo he pasado. Porque hay una parte del ocultismo que no se cuenta o que no es tan común de contar, que es pues los dolores que uno tiene si uno impone manos, la inquietud que te entra. La pérdida de sueño, pesadillas. Exacto. Toda esa parte oscura. Visiones, efectivamente. Ella sabía lo que estaba sufriendo y que eso pues la niña lo estaba heredando. Y no lo quería. No lo quería para su hija. Así que pide ayuda a esta compañera de colegio o madre de otra niña del colegio. Y ahí ya es cuando ella decide que lo que diga la palabra de Dios es lo que ella va a tomar. Es la única vía de amor, de paz, de gozo. Y dice, aquí voy con mi madre y con mi hija, ¿no?, con la familia. Y claro, de la noche a la mañana me impactó muchísimo. Digo, ¿qué está pasando aquí? Y sentí unas ganas tremendas de hablar con ella. Porque yo era un buscador. Entonces el que busca, busca. Tenías esa inquietud, oye, este cambio, ¿por qué? Exacto. Y entonces la convencí a Sonia para ir a hablar. A ver, vosotros estáis en Valencia y vais al pueblo. Sí, de tanto en tanto íbamos. Sí. Y nada, y en esa conversación después nos presentó a la hermana que le había hablado, y allí con este matrimonio, un matrimonio sevillano que estaba desplazado por trabajo allí en Xàtiva, y nos hablaron del Señor, nos quedamos con ellos y nos hablaron del Señor. Y ¿estamos hablando del año? 93, 94, 4. 94, me convierto yo en el 94 también, fíjate. Mira. ¡Wow! Somos de la misma quinta. La misma quinta espiritual. Por cierto, ellos vienen de una iglesia de Sevilla. Eran sevillanos, Rafa y Marga. Un beso fuerte.
y no me acuerdo ahora cómo se llama esta iglesia, pero yo he visto aquí a los pastores en alguna conferencia de Radamés. No me digas. José Luis Taboada, ¿será Puede la ser. iglesia? Puede ser perfectamente, Sí. creo que sí. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Te Tengo que acuerdas? consultar. Vale. ¿Getsemaní? ¿Getsemaní? Me suena. Bueno, Pero bueno. y por lo que Sonia estaba contando de su vida, Dios le habló de la paternidad. Quiero que lo expliques tú. Porque digo, esto no lo podemos saltar. Claro, Sonia, porque una ausencia, una necesidad de paternidad enorme tenías tú. Sí. Y nada, y un día pues quedamos así para hablar. Yo recuerdo que fue en un parque allí en una plaza de Sátiva, al aire libre. Y yo iba un poco por acompañarlo a él. Pero la cosa fue de que él se fue con el marido de esta señora y a mí me tocó irme con la mujer. Vaya. La que hablaba directo. O sea que no. La que le dijo a aquella. Tú que "Esto querías no es de tener Dios". a José de escudo. Claro. Y bueno, y mi sorpresa fue que para mí, que a lo mejor era una persona que en aquel momento me imponía, ¿no? A lo mejor no hubiera quedado con ella así tan directamente, pero ella pues fue compartiéndome de una forma muy sencilla el Evangelio. Claro que sí. Y simplemente me acuerdo del final de la conversación, cuando ella me dijo: todo esto que yo te he contado, tú lo puedes vivir. Y ella me contaba testimonios de personas en fe que les había cambiado Dios la vida. Y me habló directa y me dijo: Dios es un Dios bueno, es un Dios Padre que te adopta y solo quiere una relación contigo. Entonces tienes la puerta abierta para el Espíritu experimentar. Santo ahí justo hablando como Jesús, que hablaba cada cual según su necesidad. Exacto. Qué bueno. Entonces yo salí de allí convencida de que si realmente Dios existía, tenía que ser así. Tenía que ser un padre que invitaba a su hijo a hablar con él. Amén. Y tenía ese anhelo de encontrarme con ese papá. Y cuando salimos los dos, él había tenido una conversación más enfocada en cosas que él ya estaba leyendo del Evangelio, porque a él le impacta el testimonio de esta chica Loli. Ajá. Y empieza a leer la palabra. Yo no tanto. O sea, yo ¿Por dónde empezaste, José? Por Juan. El Evangelio de Juan. Sí. Es tremendo. Y sentí que Dios me hablaba. Y bueno, noté literalmente, tuve la imagen en mi interior de un espacio vacío, oscuro, y una gota cristalina de agua que bajaba desde mi cabeza hacia adentro. Y cuando caía esa gota de agua, lo que hacía era producir más sed. Y cuanto más leía, más sed tenía. Pero notaba que estaba... Pueden moverlo también el Sí. micrófono sin problema. Muy bien. Pero notaba que estaba siendo llenado, ¿no? Y es algo que solo puedes vivirlo, ¿no? Cómo es que el agua de Jesús Te sacia y te provoca más sed a la vez. Exacto. Y te despierta áreas, ámbitos donde dices: aquí también necesito agua de Jesús. Y entonces, a partir de ahí fue un conversar, Sonia y yo, constantemente, leer la palabra, volver a hablar con esta pareja, ¿no? Y ahí empezó. ¿Qué años teníais? A ver. Y ya hacemos el cálculo. 21 para 22. Muy bien. Sí. Wow. ¿Y seguís hablando con ellos? ¿Seguís hablando con ellos? Y... No tanto. Ellos ya también se fueron a Sevilla. Ajá. Sí, Loli sí que perduró allí, en el pueblo. Bueno, ella lo que pasa que luego se integró allí en la iglesia de Sátiva, la Bautista. De tantos años. Sí, pero nosotros empezamos en Almansa a congregarnos. No me digas. Sí, ellos iban a Almansa. Y entonces empezamos a ir allí con ellos, sí. Era una experiencia muy loca para nosotros. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Eran muy pentecostales. Una iglesia pentecostal. Sí, y además en aquel tiempo se cubrían la cabeza. Pero la de Almansa no es buena noticia. Sí, ¿verdad? Sí, pero es que Buenas Noticias ha tenido ya Ha tenido su evolución, de todo, claro. Sí.
Tremendo. Sí. Y bueno, y se hablaba en lenguas. ¿Allí sois bautizados en la iglesia de Almansa? En la de Valencia. En la de Valencia. En la de Blas Escurriola. Un evangelista tremendo, que yo creo que toda España lo conoce, ¿verdad? Que Dios lo bendiga también, y a Doris, su esposa. Y ahí, por estar estudiando en Valencia y viviendo allí, pues no nos congregamos tanto en Almansa y fuimos allí a Valencia. Buenísimo. Donde empezamos cuando nos casamos, nos instalamos allí para vivir. Nació Joan, nuestro primer hijo, y luego es cuando ya nos vamos por cuestiones laborales a Cataluña. Muy bien. Ya estamos allí. ¿Qué pasa ahí en Cataluña? ¿Cuántos años fueron en Cataluña? 7. 7 años. 7. ¿Seguís creciendo? A ver, ¿qué tal? Sí, la verdad que ahí Dios nos hizo un llamado, sí. Ahí es donde descubrimos un poco más especialmente el llamado. Y para los que están escuchando, ¿y cómo fue descubrir el llamado? ¿Qué pasó me imagino que en el contexto de las reuniones o de la iglesia o algo directo de Dios con vosotros? ¿Cómo fue? José, ¿quieres hablar? Bueno, el llamado yo pienso que es algo que Dios siembra desde el día 1 en la vida de la persona. Tiene que ver con lo que le llama la atención, con lo que no le cuesta hacer, con algo innato, con tus sueños, con lo que vas respirando y hablando, ¿verdad? Lo que pasa es que ese llamado no se puede completar hasta que Dios no te lo completa. Y cuando entramos a la iglesia, entramos un domingo y luego íbamos yendo, y yo tenía un montón de dudas, y preguntaba dudas, pero nadie se sentaba a decir, bueno, a ver, dime, que yo voy a estar aquí, ¿verdad? Y dije... Era una iglesia muy especial, porque tú imagínate un pastor evangelista de cárceles. Claro. Llegaba gente muy variopinta. Claro. Y quizá los que no pegábamos allí éramos nosotros. ¿Me entiendes? Sí. Pero el Señor estaba ahí y estabais recibiendo nos daba la igual. palabra, pero necesitabais esas inquietudes poderlas ventilar. Claro, sí. Y entonces yo creo que ahí, en la necesidad, es cuando Dios nos llama la atención, ¿no? Nos llamó la atención de decir, bueno, pues mira esto, tenlo en cuenta toda tu vida, fíjate. Y es lo que... ¿Te refieres a la importancia del tú a tú, de sentarse? Sí. Y del pequeñito. De poder del cuidar. Del recién llegado. Enseñar, conducir, ¿no? Ayudar. Que es un llamado de todos. Lo que pasa es que cada uno pues nos fijamos en algo, ¿no? En algún aspecto, en algún área. Y eso nos ha acompañado siempre. Y es nuestro llamado. Entonces en Barcelona conocimos un ministerio que nos pudo ayudar, instruir así cercanamente y empujar, ¿no? Decir, oye, chicos, lleváis ya unos añitos convertidos, los niños son pequeños y tal, pero que la vida sigue, que no es ahora trabajar, comprarte la casa, eso es también, pero que hay que lanzarse, o sea, no os esperéis mucho. Hemos pasado las fotos, quiero deciros que están ya ahí para que podamos ver a José y a Sonia hace ya unos cuantos años y se confirma. Hay una cosa que me he dado cuenta con las aventuras por la montaña. Colonia Paco Rabanne. Sí, muy bien. Esta es la foto de boda. Sí, ¿verdad? Impresionante. Ahí está. Gracias. Guapísimo. Muy bien. Y tenemos más. Conforme tengamos, vosotros las ponéis y ahí ya las vemos. Oye, pero yo les digo a mis hijos, bajad a comer y no reaccionan tan rápido. Y mira que es comida, pero para esto... Es verdad. Está bien. Con esas pintas y Jesús os amó igual. No, es broma.
Así que allí, de hecho, Jesucristo Superstar. Sí. Allí en Barcelona crecéis y os impulsan. Sí, llega un momento que las circunstancias y la inquietud y tal, y ya volvemos a Xàtiva, antes de que los niños se hicieran muy mayores, porque también sentíamos que, bueno, que ellos tienen familia en Xàtiva, que es bueno estar cerca de los abuelos, los tíos, y que antes o después, pues, seguramente volveríamos. Entonces volvimos y estuvimos un tiempo complicado hasta ajustarnos y tal. De Barcelona a una gran ciudad, otra vez a Xàtiva, ¿no? Sí, y que salimos sin un trabajo definido. Salimos un poquito por fe. Por fe. Y entonces estuvimos probando algunas cosas de trabajo hasta que sentimos que, bueno, que en nuestras habilidades naturales está la enseñanza, que Dios usa, por supuesto, y potencia, y que con lo que nos podíamos ganar la vida lanzándonos a levantar nuestro propio negocio, ¿no? Como autónomos en la enseñanza, y con unas experiencias de unos cuantos años que tuvimos en algunos sitios, pues como que cogimos ánimo y incluso Dios nos habló, porque fuimos a dar un currículum y nos dijo, oye, ¿y por qué no abres tu negocio? Y aquí tenemos, señoras y señores, otra foto. Aquí Sonia morena, también del día de vuestra boda. Qué felices se os ve, excelente. Qué guapos. ¿Cuántos años? Pero ya mi esposa la veo que no ha cambiado mucho, ¿no? Con ojos buenos. Que es verdad, Sonia, no has cambiado tanto, pero tú, José, sí que has cambiado más. Yo sí cambiado mucho. Esa es la verdad de... Pelo blanco. Claro. Ahora está más madurito y me imagino que en el caso tuyo muchas respuestas y todo eso el Señor te sacia. Y en el caso tuyo, Sonia, esa necesidad de abrigo, de paternidad, ¿la encuentras en el Señor? Amén. Fue instantánea, o sea, yo salí de aquella conversación buscando y anhelando tener esa conversación con mi papá. Y se lo dije a él y él no lo tenía tan claro. Yo le dije, yo sí que voy a hacer esa oración que me ha dicho Margarita de aceptar a Jesús, porque ¿por qué no probar un Dios así? Fíjate que iba él primero, que había leído y todo, pero el paso lo das tú. Sí. Okay. Ahí está, fue como, me adelantó, ¿no? ¡Fum! Me pasó un tren por el lado. Qué bueno. ¿Qué pasó? Sí. Y desde el minuto 1 recuerdo... ¿No culpaste a Dios del fallecimiento de tu madre después de tu padre? No. Años más tarde, Dios me sanó de una ira que yo tenía respecto de eso. Y fue a través de un sueño. Pero ya casada, ya de vuelta en Xàtiva, hablo ya de mayor. Es que a veces el dormir es como una mesa de quirófano, ¿no? Donde el Señor toca algunas teclas por ahí. ¿Y te pasó así? Y me pasó así. Qué bonito. Yo ni lo sabía, que la ira o parte de mi carácter era debido a la rabia que yo podía haber tenido o haber contenido de que mi madre había desaparecido. Y se expresaba de esta vida. forma. Sí. Y Dios me lo mostró en un sueño con mi hermana y con ella, donde yo discutía con mi hermana por haberla tenido escondida. Oh, fíjate. Fíjate qué explícito. Entonces yo me levanté y dije, no, esto ha sido tú, Señor. Aquí hay una raíz. Aquí hay una raíz de amargura que viene de aquí y me sirvió para destapar todo eso y sanarlo, entregárselo al Señor. Y realmente notas que Dios te ha liberado. Que hay una sanidad, mochila, un peso te quitas de encima. Exacto. Qué bueno, porque es así el proceso. A veces hay cosas que en la conversión, en el bautismo, se arreglan, y hay otras cosas que es un proceso y que aún hoy el Señor está quizás liberándonos de herencias o liberándonos de cosas que no impiden que Él nos use en todo nuestro potencial. Me gusta mucho ese versículo que habla de que Dios en lo que fue lo hace ser ahora, ¿no? Lo que fue ya es, y lo que será puede ser ahora, ¿no?
entonces comprendes que Dios es Dios y Señor de los tiempos, y que realmente Él puede ir al pasado, al presente, al futuro de tu vida y destaparse y hacerte conocer realmente a ti mismo, ¿no? Maravilloso. Y bueno, y en Sátiva ya estamos situados en ese tiempo. En Sátiva arrancáis con vuestra academia y también arrancáis con una congregación o... No, eso tardó. Tardó más. La academia nos absorbió mucho y bueno, ubicarte y buscar casa, todo, ¿no? Y ya en el 2000... Antes del 2015 ya veníamos con reuniones en casa, retomamos contacto con Buenas Noticias, porque en Barcelona habíamos desconectado y... Como el salmón, volvéis a la fuente. Exacto. Sí. Con Ángelo, que es pastor en Valencia, y él dijo, adelante, pues vamos a ver lo que tiene el Señor. Y así en casa Dios nos iba... pues bueno, acercando personas, hermanos, y decidimos en el 2015 pues constituirnos ya como un punto de misión, una comunidad y tener un local. Y ahí empezó un poquito... Otra etapa. Sí, Señor. Otra etapa de ser padres de hijos naturales y padres de hijos espirituales. Y es un reto siempre, ¿no? La paternidad. Sí. Aunque las dos cosas te enseñan, ¿no? Sí. Yo a veces estoy de verdad, ¿no? Con hermanos y me acuerdo de alguno de mis hijos, de algunos momentos, y digo, vamos a ver, si tengo paciencia con este hijo mío, ¿por qué no voy a tener paciencia? Señor, dame ese corazón de padre. Sí. Para saber que cada uno somos diferentes y sin embargo tú nos amas a todos. Y yo amo a cada uno de mis hijos aunque son diferentes y los trato de esa manera única y personal. ¿Y cómo ha evolucionado la obra en Sátiva? Ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo le servís al Señor? Bueno, ahora estamos un poquito antes de la pandemia. Dejamos el local, lo cual vino bien porque se hacía ya difícil de sostener y con la pandemia hubiera sido ya peor. Y entonces estamos con Buenas Noticias desarrollando la visión de grupos caseros, aunque ahora es por Zoom, porque tampoco en casa se puede hacer grupo. Pero bueno, esto pasará, es un tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros el trato personal es lo que Dios nos llamó, nos distingue. Ese discipulado. Exacto. Y no nos importa tanto qué tipo cómo se nos puede catalogar en el pastorado, sino más el resultado, que hay un resultado práctico. Sí. ¿No? De decir, pues, almas, personas, hermanos convertidos, que avanzan, que llevan una vida de discípulos del Señor, que pasan por nuestra vida X tiempo. Qué maravilloso es eso, cuando ves a alguien, la obra de Cristo en esa persona y que crece, ¿no? Exacto. Eso es precioso. Que puedan superarnos cuanto antes mejor. Sí. Para nosotros es una máxima lo que dice Jesús, dice cosas mayores que yo haréis. Sí. Entonces, wow, si Jesús dijo eso, yo lo tengo que decir cada día. Hermano, tú vas a hacer cosas mayores que yo. O sea, yo soy un puente, ¿no? Un empujoncito en tu vida. Y ser eso, ver luego cómo la persona sigue su camino en el Señor, juntos o donde Dios le mande. Señor. Y en eso también nos hemos encontrado con vosotros, ¿no? Es decir, Señor, ¿con quién puedo seguir creciendo? Hay una apertura en este tiempo a toda la Iglesia del Señor universal. Yo creo que con la pandemia también hemos visto que, oye, para estar por Zoom, estoy en Murcia por Zoom y me cuesta lo mismo. Claro. Estoy en Madrid, estoy en París, estoy
con 40 de todo el mundo y desde mi casa en pijama si quiero. Claro. No me cuesta un duro, pero oye, eso es un privilegio. Eso, o sea, hace 2 años se podía hacer también, sí, pero no nos venía a la mente, ¿verdad? Claro. Y tú puedes abrir tu casa en cuanto que abres tu corazón, ¿no?, a personas que era imposible, pero no porque no se pudiera, porque no se les había ocurrido que a lo mejor Dios tenía algo entre tú y yo por la distancia. Sí. ¿Verdad? Entonces vamos a aprovechar, sí, siento que tenemos que aprovechar esto. Barreras se han destruido y ahora, pues, dices, puedo estar en un congreso y alimentarme y ver lo que se está haciendo en otros lugares, o con pastores de tantos sitios, o escuchar una predicación que no hubiese estado expuesto a ella. Y esto es parte del nuevo tiempo, ¿no? El que echamos mano de esas comunicaciones, de esta entrevista la podríamos haber hecho vosotros estando en Sátiva, ¿verdad? Exacto. Por un Zoom, por un Skype, de tantas formas. Y ¿cómo estáis viviendo desde el 2020, hace un año prácticamente, la pandemia? ¿Qué os está hablando el Señor? No ha sido un tiempo fácil, pero ¿habéis visto crecimiento en vuestras propias vidas, en vuestra gente? Sonia. Sí, ha sido un tiempo pues más de caracol, ¿no? De ponerse un poco bajo la concha y mirar hacia las cosas importantes. Lógicamente también hay días, pues eso, de incertidumbre, y que tienes que luchar con temores, con pérdidas que todos hemos tenido, ¿verdad? De familiares o personas conocidas. Y que tienes que echar mano de tu Dios para superar todo esto y ver que Él tiene un propósito seguro. Amén. Y bueno, dentro de eso, pues sí hay cambios de más intimidad, de buscar al Señor el Señor nos llevaba últimamente a orar en lenguas, ¿no? Como para iniciar el día, desconectar un poco el alma de las preocupaciones y de afanes y pensamientos que te ocupan, conectar el espíritu y ya intentar mantenerlo todo el día, pero con simple comunión. O sea, Señor, ¿qué te parece esto? Señor, claro, ahora estoy en esto. Simple comunión. Tener muy presente al Señor. Tener presente al Señor, aunque estés fregando los platos, barriendo, cocinando. Señor, esta comida que venga de ti, que nos siente bien, que no me salga salada, que no se me queme. Sí. Tener presente más al Señor. He aprendido a valorar más mi casa, mi familia. Bueno, sí. El tiempo que Dios nos daba y hemos perdido tanto. Sí, esas cosas sí noto que han cambiado. Creo que muchos podríamos suscribirlo. ¿Y algo añadirías tú, José? Sí, la responsabilidad, ¿no? El concepto de la responsabilidad a la que nos hemos visto abocados todos, los jóvenes en la fe, los más mayores, pastores o no pastores. Hay más carga de responsabilidad porque nadie va a ir a tu casa, o tú no puedes ir muchas veces a la iglesia, o no puedes sentarte con... ¿Vale? Entonces eres más consciente y más responsable de ti mismo. Sí, ¿qué hago, señor, con mi tiempo? ¿Qué hago con la televisión, los medios? ¿Qué hago con mis recursos? Entonces, Dios nos pone la realidad de quién somos por encima de lo que hacemos, porque nos ha limitado lo que hacemos. Pero el qué somos está ahí, más que nunca. Y Dios dice, métete en tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y días en el cuarto hemos tenido, ¿verdad? Sí. O sea que no es nada que no sea bíblico. Así es. La situación. Entonces,
creo que es tiempo de aprovechar ese tiempo, ese momento para la responsabilidad, para decir, Señor, aquí estoy lo que soy. No te puedo demostrar por lo que hago, pero ahora sí que o soy hijo y lo soy, porque tú eres fiel y tú lo has querido, ¿vale? Ha venido de ti, porque no tengo manera de comprarte, que no la tenía, pero a veces nos engañamos, ¿no? Pues voy a hacer muchas cosas en la iglesia o voy a ser muy activista porque a Dios le agrada y tal. Y no quita que no haya cosas que hacer, pero es volver a la esencia, sí, y recuperar lo que uno es en el Señor, ¿verdad? Oye, tengo curiosidad y ya no me queda mucho tiempo porque es la hora, pero tengo curiosidad el ser biólogos y al mismo tiempo cristianos. Eso me imagino que te acerca a la grandeza de Dios, a la maravilla de la creación de Dios de otra forma, ¿no? Es un poco una visión privilegiada que podéis tener. Háblanos un poco de esto, de cómo os ha servido todo lo que sabéis. Bueno, investigar la naturaleza es muy interesante. Ahora, investigarla con los ojos de la ciencia es muy peculiar. Ajá. La ciencia es muy suya, ¿vale? Hay quien la idolatra, ¿verdad? Desde un punto de vista ateo muchas veces se usa la ciencia, porque la ciencia dice esto, la ciencia dice... No, la ciencia no dice muchas cosas, y lo que le dice, lo dice con probabilidad, ¿vale? Es como ir al médico y el médico te dice, no, esto te opero yo, y dice, pero con una probabilidad del 86%, y tú dices, ¿cómo que una probabilidad? Pero esto no es científico. Ya, no, pero la ciencia es más de lo que se dice, o sea, tiene mucha cosa que hablar. Entonces, hay cosas que abordas científicamente y descubres más cosas de las que pensabas que sabías. Y ahí es donde dices, buah, Señor, pues me rindo, tengo que reconocer que muchas vidas necesitaría para llegar a algún sitio, ¿vale? De entender. Y como solo tengo esta, voy a disfrutarla, no voy a entrar en cuestiones de porque la ciencia dice, porque no sé qué, porque en el mundo apenas sabemos, nos da tiempo a aprender algunas cosas y hay que disfrutar. Entonces, la biología te da para ver, pero luego tienes que tener un criterio. Con eso que estoy viendo, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero vivir o quiero entrar a discutirle a Dios? ¿O qué quiero hacer? Discutir entre los hombres, en los foros. Claro. Exacto. Una de las cosas que sé que estáis practicando y que es muy saludable es de vez en cuando daros ese paseíto, precisamente como sumergiros en la naturaleza y ver los árboles en flor, ver la belleza, el verdor, estar en contacto, que esto nos hace falta un poco a todos, ¿no? Salir del asfalto y del ladrillo y pisar barro, sí, respirar aire puro. Lo hacéis de vez en cuando, ¿no? Sí, periódicamente. La verdad que desde la pandemia, sobre todo, cuando ya salimos todos desesperados, pues claro, ya no se podía volver mucho a gimnasios ni a actividades así muy cerradas y sobre todo José, que le agobia mucho la mascarilla, dijo, necesito ese subir a la altura por lo menos y quitárnosla y respirar. Y empezamos así, pues bueno, como una práctica por salud física, pero que te das cuenta que es más que la salud física, es también salud emocional, aún salud para nuestra pareja, nuestra relación, el poder ir hablando tranquilamente de cualquier cosa. Y, son momentos que unen, ¿no? Sí, porque sabes que tienes 2 horas mínimo por delante hasta que das la vuelta a la montaña y que tienes que volver y ese tiempo es para eso, ¿no? Para
muchas veces sacar temas que en la semana no te da tiempo o no te atreves, porque tocarlos así rápidamente pues no, a veces no vale la pena. Como digo, conversaciones de pasillo, ¿no? De pasada, oye esto, no. Debería tener un nombre eso, ¿no? Igual que está el trekking y todo eso, ponerle un nombre acabado en int para que sea interesante. Claro. Si no, no parece serio. Y que fuera... necesito hablar contigo, puede ser la pareja, ¿no? Puede ser el matrimonio o puede ser amigos que hace tiempo que tenían algo pendiente que hablar. Necesito hablar contigo. ¿Por qué no hacemos 1 o 2 horas de caminar por la naturaleza, ¿no? Y que nos relajamos y mientras vamos hablando, ¿no? A mí me acuerdo ahora cuando dice que paseaba en el huerto el Señor con Adán, ¿no? Al Señor parece que le gustan esos paseitos con nosotros. Sí. Exacto. Y te vas inspirando, te relajas, te cansas también físicamente, te cansas un poquito. Y en un momento haces paraditas, ¿no? Y vas hablando. Y incluso, incluso se podía grabar, ¿verdad? Con el móvil, porque ahora llevamos el móvil a todas partes y tienen unas cámaras que alucinas lo buenas que son. Y grabarnos y decir, oye, pues mira, hemos tenido esta conversación, vamos a reproducirla, ¿no? Compartir con otros. Exacto. Paseos de vida, podríamos llamarlo así, ¿no? Paseos de vida, paseos por la naturaleza, por la orilla del río. Mucha gente, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, está corriendo, está paseando por la orilla del río. Otros que pueden acercarse a la montaña, ¿no? Qué bueno. Y por ahí quemas un poco, pero también nosotros alabamos al Señor. La verdad es que cuando ves ahora los almendros en flor, qué precioso, el sol, la niebla, esta mañana que amanecíamos con niebla aquí en Murcia, tiene todo su encanto, ¿no? Sí. A mí la naturaleza me produce también un ejemplo, ¿no? Porque es un reto de superación constante, ¿no? Unas plantas que nacen a veces en buena tierra y otras caen en roca y también germinan. Se abre paso, la vida. Se abre paso, ¿eh? Eso lo aprendimos en Parque Jurásico, Jonathan. La vida se abre paso. Correcto. Totalmente. Aunque te chafen el intento. Bueno, sí. Entonces, bueno, eso, desde árboles que los ves caídos, que dices, bueno, esto ya no se levanta. Pues no, de repente lo ves como gira, se levanta. Qué bonito. Y está el árbol ahí grande. Sí. ¿No? Y eso también pues te anima cuando tú lo ves y dices, bueno, si esto es creación de Dios y yo también soy creación de Dios, estoy llamada a superar todo reto que se ponga por delante, ¿no? Con mi Dios. Y saltaré los muros. El otro día me comentaba un hermano y decía que había visto un documental o no sé dónde, que con el asunto del cambio climático es como que hay bosques que están preparados para una temperatura. Entonces, los mismos bosques están susceptibles a arder fácilmente y se reinventan. Es decir, lo nuevo que crece, ya los nuevos árboles y la nueva vegetación ya nace como preparada para otro clima o para otra temperatura. Me parecía fascinante lo que me contaba. Digo, ¿de verdad? Dice, sí, lo estaban explicando ahí en el documental cómo es como el ave fénix, ¿no? Resurge, pero con la capacidad de resistir al ambiente de otra manera. Sí, que es lo que nos tiene que pasar a nosotros con esta pandemia, que nos estamos todos resurgiendo, reinventándonos con más resistencia, con más capacidades que ni conocíamos. Sí. De hecho, el bosque mediterráneo es eso, ¿no? Es una adaptación constante al fuego y a elementos naturales que venían por sorpresa. Sí, el Mediterráneo es una caja de sorpresas. Sí. Es el clima, uno de los climas más complicados, porque tiene mucho desarrollo durante todo el año. Cada estación es muy diferente, ¿vale? En otras regiones del planeta es invierno, verano, lluvia, sequía, ¿no? Pero en el Mediterráneo, además, hay ciclos de 10, 20 años que te cae la nevada del siglo.
¿vale? Eso hace 20 años, hace 10 años, hace 30. Sí. Como temporadas más frías o más calientes o más... El Mediterráneo es más sensible a lo que está pasando por el planeta. Es como lo recoge todo, ¿vale? Y es una zona donde las plantas y los animales están muy curtidos, muy curtidos. Claro, y como decía Joan Manuel Serrat, también la gente del Mediterráneo... Somos gente curtida, somos gente... que hemos pasado de todo. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Bueno. Oye, pues os animamos a hacer un programita en el que nos compartáis lo que queráis, nos habléis de esos paseos de vida, nos podáis traer inquietudes, pensamientos, quizás responder a esas... preguntas que en su día echasteis de menos que alguien se sentase con vosotros y pudiese contestar. Quizás un programa en el que lo complejo que parece lo de Dios, pero no es tanto, lo hacemos sencillo y lo ponemos sobre la mesa. Tenéis siempre la puerta abierta y sois muy bienvenidos. José y Sonia, muchas gracias porque nos ha edificado vuestra vida, el milagro de Dios. Y para terminar, algo que queráis dirigiros a la cámara y decir a la audiencia desde vuestro corazón un ánimo. A ver. Bueno, a mí me gustaría decir que el Evangelio es un camino de salvación integral. Es un camino de alegría y de superación con límites que no te los pones tú. Dios te dice dónde está el límite. Entonces... tienes mucho para ver y para extenderte. Y no es un camino de soledad, es un camino de comunidad, es un camino de amigos y de ampliarte como persona. Entonces, bueno, en ese tiempo estamos, tanto José como yo, descubriendo, ¿no?, otros amigos, claro que sí, como vosotros. Y donde Dios quiere seguir expandiendo su reino, ¿no? Sí. A través de las vidas, simplemente ya es mucho. Eso es, el Señor trabaja en esa amistad, crecemos juntos. Y José, ¿qué dirías? Pues a mí me ha impactado lo del especial. La palabra especial, Ajá. Digo, esto, Señor. Sí. Digo, aquí el único especial es Jesús, ¿no? Pero me acuerdo que en la palabra Dios quiere transmitir de Él a nosotros constantemente. Tú estás leyendo el libro que quieras, ¿no?, de la Biblia, y siempre hay algo especial de Dios para el que está con oídos para oír, ¿no? Entonces, y Jesús, todo lo que Él hacía era para que los discípulos lo reprodujeran y fueran más allá, ¿no? Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo, porque Jesús quería abarcar más, ¿verdad? Y con esto que dices de grabar pues estas conversaciones, algunos fragmentos y tal, yo siento que todos somos especiales para Dios, ¿no? Sí. Entonces, quisiera extender, con tu permiso, ¿no?, por a la favor, audiencia, me parece muy bonito. Que puedan en sus paseos, primero que tomen esos paseos, ¿no?, con su pareja o amigos, y que si sienten de esto, me gustaría transmitirlo, ¿no?, que lo puedan grabar 1 o 2 minutos sobre algo que han visto en el camino, ¿no? Por ejemplo, pues mira, puede ser de la naturaleza o no, o si caminan por la ciudad, oye, pues mira, caminando por aquí, me acuerdo del versículo que tal, sí, el otro, ¿no? Entre 2 personas, una conversación edificante y que os la puedan mandar, ¿no? Es un challenge, esto es un desafío de paseos, un trekking santo, un paseo. Hay que buscarle un nombre. Claro. Estamos ahí. Pero nos lo mandas ese vídeo y son reflexiones, son momentos de inspiración, son momentos que desconectas de otras cosas y conectas con Dios, con su creación, precioso. Pues yo creo que nos sentimos realizados cuando vemos que todos podemos progresar en el Señor. Porque lo que tú puedas hacer, lo que yo pueda hacer,
al final no va a rendir si no se glorifica a Dios en otra persona por ti, ¿verdad? Pablo decía, vosotros sois gloria mía, mi gloria sois vosotros, ¿no? Entonces, todas las ideas, todo lo que Dios nos da, compartámoslo y que seamos de bendición, ¿no? Eso es. Todos somos especiales. Hemos pasado un tiempo maravilloso aquí, ¿verdad, Jonathan? Sí, la verdad que sí, aprendiendo mucho de sus vidas. Y oye, tengo 2 personas que conozco que hacen ese paseo. Una de ellas es nuestra compañera Pepi. Su tiempo con Dios es caminando. Y nuestro pastor Ernesto, desde Águilas también. Lo tengo en el grupo de guardas del muro. Tu padre se pega unos paseos que no veas. Se pega unos paseos de 15 kilómetros. Y yo digo, ¿cómo lo haces, papá? Sí. Y escuchándonos, él siempre va escuchándonos los devocionales, las mañanas aquí. Y la verdad que es una bendición poder dar ese paseo. Así que le animamos a todos que quieran y puedan hacerlo. Pues aquí tendremos para recibir esos vídeos. Esos vídeos donde te paras y compartes con otros y te edificas. Pues se nos fue el tiempo, hemos estado un poquito más de una hora y esta es vuestra casa, sois siempre bienvenidos. Muchas gracias. Y muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Es para nosotros también. Un abrazo, seguimos con la programación aquí en radio y en televisión Vida RTV Plus, ya sabes, nuestros medios, la app, la web, síguenos en YouTube, dale a la campanita, suscríbete y dale a la campanita, las 2 cosas. Y sigue con nosotros en nuestras redes sociales, como no. Hasta pronto, un abrazo.